del ciclo de este año, el ciclo de la 27 Olimpiada Argentina de Filosofía, Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del tema del año, democracia, pluralismo y diversidad, lo esencial es invisible a los ojos, de Antoine de Saint-Exupéry. El tema de la conferencia será Geopolítica y Filosofía, y estará a cargo del doctor Manuel Ernesto Bernales Alvarado, quien es politólogo, ancien funcionario de la UNESCO, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente del Perú, hasta su conversión en ministerio. El doctor Alvarado nos va a dar esta charla. Los que vayan teniendo preguntas o inquietudes, por favor váyanlas escribiendo en el chat, y luego la licenciada Victoria Villa las va a ir leyendo y el doctor las va a ir contestando. ¿Sí? Bienvenido, doctor Manuel Bernales Alvarado, le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Laura. Un saludo muy cordial para ti y para Sergio, que están monitoreando esto. Muchas gracias por la invitación. Permítanme, tratándose de la 27ª Olimpiada Argentina de Filosofía, saludar de una manera un poco especial, haciendo memoria de algunas cuestiones fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al equipo vuestro, al equipo de esta Asociación Olimpiada Argentina de Filosofía, a los profesores, a los administradores y a los alumnos. Los alumnos son su razón de ser. A la Universidad de Buenos Aires, en su Secretaría de Educación Media, que es una fórmula institucional muy especial que no se encuentra en otras universidades y que es una de las particularidades sobre las cuales hay que destacar en el mundo universitario, por lo menos de América del Sur y América Central. Debo agradecer también a la Oficina Nacional de Cooperación con la UNESCO. Los que están en esta 27ª edición no saben probablemente o saben muy poco del papel que ha jugado antaño la Oficina Nacional de Cooperación con la UNESCO adscripta en el Ministerio de Educación, porque sin ese empuje años atrás habría sido mucho más difícil. Le dio las condiciones políticas e institucionales para acuerpar la gestión de la Olimpiada Argentina de Filosofía. Me van a perdonar que no recuerde algunos nombres, pero tengo en mi memoria los rostros de los amigos y colegas que han trabajado y que seguramente otros han reemplazado y siguen trabajando ahí. Hay que agradecer muy especialmente a una práctica de la promoción y de la equidad, a la Red Internacional de Mujeres Filósofas. Esto es una práctica más que discursos que están muy de moda, como ocurre en toda época, no es solamente en la actual. Debemos agradecer también a la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía. Valga la redundancia, varones y mujeres. Debemos agradecer también, por supuesto, a Marcelo Lobosco, filósofo, al doctor Marcelo, que es fundador y promotor de esta importante actividad que perfila a la Universidad de Buenos Aires, a sus alumnos de la República Argentina y a los profesores que participan, tanto nativos, nacionales como extranjeros, que los perfila de una manera muy, muy especial. En este contexto también es conveniente, en este tal vez abuso de los agradecimientos, pero que me parece oportuno, debemos reconocer y agradecer a filósofos, académicos, varones y mujeres del corredor de las ideas del sur. Laura, Sergio, Marcelo y otros colegas recordarán que por la época en que se impulsa, no nace, sino que ya había nacido, se impulsa la Olimpiada de Filosofía de Argentina, también está en desarrollo el Corredor de las Ideas del Sur, lo que se llamó el Corredor de las Ideas del Sur,
varios de cuyos profesores antaño y probablemente en el futuro, si esto se reactiva, van a colaborar así como antes colaboraron con vuestra Olimpiada. Quiero recordar a la familia Schuster, a los dos Schuster y a Francisco Delitzsch. Ellos son, a mi modo de ver, quiero simbolizar en ellos este apoyo de los líderes y autoridades en su momento de la universidad y de la facultad. Particularmente, permítanme recordar a Francisco Delitzsch. Él ha sido profesor también en mi universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando estuvo exiliado, alojado aquí en el Perú, cuando fue de los perseguidos por la dictadura. Y una cosa muy especial que no se da en la historia de muchas universidades de América Latina y el Caribe, Francisco Delitzsch ha sido rector de la Universidad de Buenos Aires y también ha sido rector de la Universidad de Córdoba. Y ha sido un gran colaborador hasta su fallecimiento de la UNESCO en el programa de Ciencias Sociales y Humanas. Dicho esto, vamos al grano. Vamos al grano. Hoy día, el tema de la geopolítica es una cuestión de lugar, como dice Pierre Sané, que fue 10 años secretario general de Amnistía Internacional y 10 años subdirector general de la UNESCO para el área de Ciencias Sociales y Humanas, que alberga el programa de filosofía como parte de las ciencias humanas, de una manera inseparable de otras ciencias sociales. Sané dice que la política pública, o sea, la aplicación de los conocimientos de las ciencias sociales y humanas, incluida la filosofía, a las mejores decisiones públicas, son una cuestión de lugar. Y yo diría, recordando a Ortega y Gasset, y de circunstancia, porque el lugar tiene que ver con circunstancia, el locus tiene que ver con el circum stare, con la circunstancia en la cual nacemos y vivimos. O dicho de otra manera también, apelando a una vieja expresión de la filosofía medieval que a algunos no les gusta, pero que es importante leer, o por lo menos divertirse y gozar del contenido filosófico en obras como las de Umberto Eco, que tiene maravillosos libros sobre esta materia. A mí me gusta en particular El nombre de la rosa, que es más allá de una especie de novela policial, es una novela múltiple y muy rica en aspectos de filosofía, de sociología, de historia de la cultura, de análisis de personalidades, es decir, de una riqueza muy importante, y de geopolítica, porque nada menos refleja el tránsito de una sociedad a otra, el nacimiento allá en las cumbres de la Italia del norte, el nacimiento de lo que fue el gigantesco y hermoso movimiento del Renacimiento, en un contexto medieval con unas ideas que justifican el poder sobre el territorio y sobre las personas. Eso es la geopolítica. Surgen unas ideas que no son aquellas, sino que cuestionan ese orden establecido y que dan, digo, el contenido valioso al que me estoy refiriendo. Así pues, la geopolítica y la filosofía, siendo cuestiones de lugar y de circunstancia, también es de condiciones materiales que, incluida la cultura, determinan o condicionan las ideas, creencias, actitudes y la conciencia. Esto está dicho contemporáneamente. Yo estoy citando prácticamente de memoria a Stanisław Ossowski, filósofo y sociólogo polaco,
del periodo del cuestionamiento que hacen los polacos marxistas al estalinismo, que es una forma de filosofía y que es una justificación geopolítica al mismo tiempo del orden que se había impuesto en Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. También Marx, Freud y otros se refieren a esto desde distintos ángulos, de distintas perspectivas. Las condiciones materiales de existencia, incluidos los factores que hoy día son más importantes que antes probablemente, como los medios de las tecnologías de información y comunicación que estamos usando, son los factores que determinan o condicionan fuertemente las ideas, creencias, actitudes y la conciencia social de una persona o de los grupos. Entonces, la filosofía está condicionada por la historia, está condicionada por las circunstancias, está condicionada por la geopolítica. Vean ustedes, repasen un poco historia universal, por ejemplo, historia de Portugal, historia de España, historia de Inglaterra, para hablar lo más cercano a nuestras costas, ¿no? En un sentido histórico de la expansión de la cultura, la civilización y del poder de Europa. Se justificaron esas expansiones, esa primera globalización, con perspectivas filosóficas. Algunas de estas perspectivas filosóficas justificaban el poder que se iba creando, sobre todo el poder, pero al mismo tiempo surgieron otros elementos que no han sido puestos suficientemente sobre el tapete, en mi humilde opinión, como es, por ejemplo, el nacimiento del derecho internacional, del derecho de las naciones, de los pueblos, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, justamente en el periodo en que varios pueblos y reinos de España continuaban sus guerras, ya no contra los musulmanes, contra los reinos musulmanes, contra el Islam, contra los moros, sino que antes habían tenido guerras entre ellos y estas las continúan. Bueno, en esas condiciones, cuando van justificando su poder sobre los reinos en España, sobre las poblaciones y territorios en España y Portugal, también se dan las justificaciones para el nuevo continente, para América. Y se dan justificaciones y se dan prácticas violentas, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo surgen esas otras ideas que no han sido suficientemente rescatadas en su contexto. Lo que quiere decir, a mi modo de ver, y esta es una premisa fundamental a recordar para lo que luego voy a referir, el condicionamiento no es determinista, sino posibilista. Y esto hasta en el desarrollo de la psicología, de la logoterapia desarrollada por Frankl, justamente en un crematorio nazi, nos indica que aún en condiciones extremas del determinismo material crudo y duro, aún así el ser humano tiene un principio de conciencia y de libertad que le permite formular otros planteamientos que son importantes para una mejor vida humana, tanto a escala individual como grupal, como mundial. Así pues, si bien es cierto, la geopolítica condiciona la filosofía, y eso se puede observar no solamente en la historia occidental. Si ustedes ven la historia de los mongoles, la historia de Rusia, la historia de Irán, la historia de la India, la historia de la China, van a ver eso de una manera transparente, Y su efecto, eso que se ha puesto de moda, y bien en cierto sentido fundamental, de llamar la colonialidad, no es propia solamente de estas áreas. Eso no es propio de estas áreas. Eso es inherente a toda forma de dominación de un poder, de una nación, de un grupo sobre otros. Imponer sus códigos de conductas, imponer sus condiciones materiales, desarrollarlas para en ese contexto, justificarlos.
Pero al mismo tiempo allí se encuentran principios en las filosofías orientales, principios que son parecidos a los occidentales que llamamos derechos humanos. Tienen otra modulación, porque las culturas no son iguales, porque los seres humanos no son iguales, porque hay una diversidad inherente. Entonces, las cuestiones fundamentales del ser humano se expresan condicionadamente, históricamente, de una manera diferente. Vuelvo con el punto del condicionamiento de la filosofía a través por la geopolítica, pero también al revés, también al revés. Vean ustedes cómo después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones, que fracasa luego. Pero la Sociedad de las Naciones fue un esfuerzo muy grande, del cual quedaron algunos restos importantes que se recogen luego en el sistema de las Naciones Unidas, en que filósofos y pensadores fueron contra la corriente de las grandes potencias y logran, de una manera parcial, imponer algunas reglas de derecho universales y algunos criterios universales que luego van a eclosionar y van a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se habla de estos antecedentes en la filosofía, y ustedes pueden comprobarlo abriendo el Google o cualquier otro buscador, se van a referir directamente a esto último que yo estoy diciendo y no mencionan para nada las raíces de esta relación entre el poder, porque la geopolítica es poder, entre la geopolítica y la filosofía, ni en Europa Occidental, ni en la India, ni en la China, ni en Rusia, ni en ninguna otra parte, ni en el Japón. No lo mencionan. Tercer elemento que quiero mencionar es que no hay una relación estrictamente racional. No quiero decir que la religión sea irracional, no quiero decir eso, por favor. No tengo una mejor explicación, ¿no? Un mejor decir, un mejor versar. Pero estas cosas también han estado mezcladas con la religión. La justificación del poder divino no solamente se ha dado en las potencias Inglaterra, Portugal, España, Italia. Eso viene en la historia occidental con la expansión del judaísmo que se convierte en cristianismo. Una parte del judaísmo se convierte en cristianismo y luego en catolicismo, pero también se da en Rusia. Recuerdan, no sé si vieron la película, esta película de este gran director ruso sobre la rebelión de los boyardos y otras. Bueno, ahí la justificación que hace Iván el Terrible, el zar, cuando cae el zarato de Kiev y surge el zarato de Moscú en el siglo XVI, mientras aquí se está desarrollando todo el proceso inicial de conquista y colonización, ahí están consolidando el Principado de Moscú, que sustituye, como digo, al Principado de Kiev. Y lo que dice Iván el Terrible es que una tercera Roma no habrá. Cayó Roma, cayó Constantinopla, pero no va a caer Moscú. Y eso, mutatis mutandi, como suelen decir, subsiste hasta hoy, pues. Está en los discursos de Putin y eso hay que analizarlo en esa perspectiva. Nuevamente aquí, la relación entre religión, filosofía y poder político y geopolítica. Pero lo mismo se da en otros estados, no solamente ahí, lo mismo se da en otros estados. Recuerden muy bien que la gran justificación de las monarquías ha sido el derecho divino, y eso se ha buscado justificar racionalmente. Pero esas mismas fuentes filosóficas, esas mismas fuentes fueron empleadas al revés para la independencia de nuestros países del poder español y de otro poder. No sé si ustedes saben, si han tenido oportunidad de leer, de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, siglo XVIII. Era un criollo, cura jesuita, de un pueblito del Perú, en lo que hoy es Arequipa, Pampacolca, se llama Pampacolca, existe hasta hoy. Escribió la carta a los españoles americanos. Hoy día le habrían puesto guión, porque hoy día están de moda poner arrobas
letras, X, números y símbolos así para expresarse, pero con eso no se escribe ni filosofía, ni historia, ni poesía, mucho menos poesía. Entonces, la carta a los españoles americanos, vuelvo al tema central, es la que traducida al inglés y al francés, Francisco de Miranda la llevaba como un folleto fundamental para justificar el derecho a la independencia y a la soberanía de los pueblos respecto de su origen español y frente a cualesquiera otra potencia. No es otra filosofía, es el uso de la filosofía tomista que se usó antes en Europa y también en América para justificar la dominación, pero ahí Vizcardo y Guzmán la usa para justificar la independencia y el derecho a la libertad de los pueblos a darse sus propios estados y su propia independencia. Y eso Juan Pablo Vizcardo y Guzmán lo lleva cuando, Francisco de Miranda lleva a ese trabajo de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, lo lleva como luchador por la independencia de los Estados Unidos. Él fue militar allá, como también fue militar en otras partes. Y lo recoge Bolívar, y lo recoge San Martín, y lo recogen otros. Lo que quiero significar con esto no es tanto el detalle de la carta, sino el hecho de que una misma filosofía, una misma matriz filosófica, pues se fue usada para justificar la dominación, el derecho divino, etcétera, pero también en otras circunstancias, en otro contexto, fue usada para justificar la liberación. Y es un viejo antecedente, a mi humilde modo de ver, es un viejo antecedente de lo que luego llamamos contemporáneamente filosofía de la liberación y teología de la liberación. Esto es motivo de algunos estudios de tesis, pero como no responde a algunas modas contemporáneas, medio que ya no se usa, pero está toda la documentación en distintos idiomas y en la Biblioteca Universal de la UNESCO, que ustedes pueden consultar con más de 1 millón de libros de manera gratuita, sin pedirle permiso a nadie. Bien, la política es poder, ¿verdad? Y la política se vale de la religión, la política se vale de la filosofía también. Pero se vale de distintas maneras. Perder de vista esto es perder el camino del buen conocimiento de la realidad, de saber dónde estamos parados, cuál es nuestra circunstancia, cuál es nuestro locus, cuál es nuestro lugar. El común denominador del poder tiene 3 dimensiones, y lo voy a decir en términos del inglés porque así está más claro que en el español, que se utiliza la misma palabra con significados distintos. En inglés, la política y el núcleo de poder de la política es politics. Politics. ¿Qué es politics? La lucha política, el enfrentamiento político, que empieza por las ideas, por las actitudes y que termina en la guerra, porque la guerra no es sino otra forma de hacer política, de realizar política. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Y por favor me avisan para no extenderme demasiado. No tengan ningún problema, me dicen te quedan 20 minutos, te quedan 10, te quedan 5, como si estuviéramos conversando dentro de un aula y este es un aula abierta. Bien, el otro término es policy. Policy. Y policy significa la norma, lo que debe hacerse. De ahí la palabra política de salud. Política de salud tiene que ver con politics, pero tiene que ver sobre todo con policy, con la norma, con el deber ser de lo que hay que hacer para conseguir algo. Y el tercer elemento, que esto lo ha recordado mi querido amigo argentino, maestro, que hoy día no se le recuerda, recomiendo leer su libro del año 69 sobre el Estado en América Latina. Me refiero a Marcos Kaplan Efron, también perseguido, fue mi profesor en mi primer posgrado y de ahí se refugió en México, trabajó, vivió y falleció en México. Polity.
Marcos Kaplan Efron recoge esto de otros grandes autores, de los cuales me voy a citar solamente a uno, que tampoco está de moda, por eso lo cito a propósito, para reivindicar lo que no está de moda y que muchos no citan aunque lo usan. Me refiero a Bertrand de Jouvenel, en su hermoso trabajo que se llama Teoría Pura de la Política. Y tiene otros trabajos además sobre prospectiva, que es una cuestión fundamental, porque la filosofía no solamente debe servir para explicar y la geopolítica no solamente debe servir para dominar, sino para ver qué se hace en el futuro, cómo actuamos a través de las circunstancias. Bien, entonces política es, según estos autores y que yo suscribo, la tendencia natural del Estado a fortalecerse a sí mismo. La tendencia natural del Estado a fortalecerse a sí mismo. Tanto en economías de mercado, que requieren un Estado fuerte para la regulación, como en economías más intervencionistas, que ahora le llaman socialistas. Pero eso no es socialismo, el intervencionismo de Estado no es socialismo. Felipe II y Carlos V hacían intervencionismo de Estado a toda vela, a todo trapo, acompañado además de los tercios españoles, como los ingleses acompañados de su armada años después. Se requiere entonces tanto las cuestiones del conocimiento, de la cultura, como también este fortalecimiento del Estado requiere de las armas. Y de los ahí estoy más cerca de los contemporáneos, Foucault y compañía, que ustedes seguramente conocen mejor y disfrutan más que yo, que es el control cívico, el control policial, el control fiscal, el control armado, distintas formas de control, pero la forma más eficiente de control siempre fue, no es ahora, siempre fue hacer creer. Por eso los romanos decían que gobernar es hacer creer. Y esta es la cuestión fundamental que se ha dado antes y que se da ahora. No estamos descubriendo la pepa del aguacate o la pepa de la palta. Se dio antes en la historia de la humanidad, desde que empieza esa lucha por el poder. Ustedes habrán visto la película de Kubrick, Una Odisea del Espacio, que empieza con una hermosa introducción musical que se llama, en la obra que se llama Así hablaba o Así habló Zaratustra, y que un simio descubre que puede tener poder sobre otros simios agarrando el hueso de uno de ellos y utilizándolo como arma. Desde allí hasta hoy, entonces y ahora, estamos hablando del poder, solamente que de una manera que tiene más racionalidad, tanto para el bien como para el mal. Ahora bien, este común denominador del poder y de la geopolítica siempre es la desigualdad, la asimetría. No es la igualdad. No es la igualdad. La lucha por la igualdad tiene que pasar por reconocer estas desigualdades inherentes a las sociedades humanas, a todas. Consulten ustedes el programa de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud o de la UNESCO sobre el genoma humano, y también está en National Geographic, una hermosa publicación de hace varios años. La diferenciación de los seres humanos desde el hombre de Pekín, los neandertales y los otros. Hay una diferenciación. Entonces, esa diferenciación se expresa también en asimetrías, en otras formas. Es lo que Johann Galtung, que fue también mi profesor, va a cumplir 100 años o ya cumplió 100 años, vive aún en la Universidad de Oslo, el creador de Cultura de Paz. Johann Galtung llama el triángulo sin base. Y ahorita no recuerdo el profesor de la Universidad de Bolonia que trabajó en el Perú empíricamente estos temas y que prácticamente ahora vive jubilado en Buenos Aires, salvo que haya regresado a Italia. Pero ahorita recordaré el nombre. Desde la familia hasta el Estado, se determina, se condiciona, se controla o se impone una voluntad sobre terceros, el dominado, incluidas sus ideas, su creencia, su conciencia y su conducta.
Esta es la esencia de toda dominación y de toda colonialidad, no solo la de ahora, es de toda colonialidad, la que fue, la que queda y la que se están creando a través de ideas y creencias y justificaciones. Eso se ve claramente cuando se habla del jefe, de la clase, del presidente, el líder, la estrella, como dice el libro del famoso profesor francés que ustedes deben haber leído, el imán, el ayatollah, el papa, el patriarca, el jefe del partido o los influencers de ambos sexos y de cualquier género. Ahí está eso. Entonces, hay una relación biunívoca entre eterna o perenne, entre la geografía, el ecumen, el ambiente, el territorio que condiciona toda la vida y sus recursos, lo que antes se llamaba los tres reinos de la naturaleza, con la política y con la filosofía. No de una manera lineal, sino condicionante y posibilista, determinante en algunos momentos, muy posibilista en otros momentos. Veamos brevemente el sujeto. El sujeto principal de la geopolítica siempre fue el Estado. La geopolítica se pone de moda o como quien dice, aparece en el siglo XIX, pero sin llamarla geopolítica, cuando los griegos hablaban de estrategia, los romanos hablaban de estrategia, los chinos, Sun Tzu, más de 1000 años antes que todos ellos, Maquiavelo antes, no utilizaban la palabra geopolítica, pero trataban de geopolítica, trataban de cómo el Estado nace, se consolida, entra en crisis, se recupera o muere. El sujeto de la geopolítica es el Estado. Pero hoy, estimadas amigas y amigos, hoy día no solo es el Estado, porque hoy día hay una crisis del Estado y de los estados. Un colega mío, embajador jubilado en retiro y profesor ahora en la Universidad de Carolina del Norte, Osvaldo Rivero, escribió en 1994 un libro que tiene como 20 ediciones y 19 traducciones, que se llama Los Estados Inviables, que seguramente lo han leído, lo citan por allá. Yo veo que la gente de Claxo, que hace sus concursos y que ahora cumple un aniversario y va a estar presente en la Feria del Libro que hoy día inicia allá en Buenos Aires, recoge bastante eso. Claro, ellos tienen esa línea, no tienen esa perspectiva. Está bien, tienen derecho a tenerla, pero hay otras perspectivas importantes también, ¿no? Entonces, esas otras unidades son organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Galton decía en 1969 que había un continente invisible. El continente visible es el de los estados. El continente invisible es el de las organizaciones intergubernamentales y el de las organizaciones no gubernamentales, que no tienen soberanía, pero muchas de ellas tienen mucho más poder que estados que deberían tener soberanía y no lo tienen porque no tienen condiciones de poder. ¿Cómo vemos esto? La geopolítica no es una disciplina pura. Es lo que en francés se llama disciplina de encuentro, disciplina de entrecruzamientos de distintas vertientes, carrefour. Eso es la geopolítica. Se nutre de la historia, se nutre de la geografía, se nutre de la filosofía, tanto para las geopolíticas, las doctrinas geopolíticas, buenas, malas o feas, todas se nutren de estos elementos. Se nutren de las ciencias humanas básicas y de las ciencias humanas complementarias. Yo les sugiero aquí, para ver esta distinción, leer las publicaciones de la UNESCO que tienen absoluta vigencia y que fueron hechas mediante una encuesta internacional en 1957, donde ni Sergio ni Laura habían nacido. Yo estaba ya en tercer año de secundaria, en la época en que estudiábamos de lunes a viernes, mañana y tarde. Los cursos duraban un año y los sábados estudiábamos mediodía. Además, los que estudiábamos en algún colegio de curas, como los salesianos, nos torturaban con la misa diaria y la misa del día domingo, con todo respeto por aquellos creyentes.
pero para nosotros estudiantes era eso casi una tortura. Yo recordaré siempre mejor las clases de economía política, de historia, de educación cívica, mi sufrimiento con las matemáticas, pero sobre todo las clases de deportes y las clases libres de música, de arte, y las clases libres de economía política y de educación cívica. Bueno, cierro mi paréntesis. Hay entonces estas disciplinas que nutren la geopolítica como también nutren la filosofía. ¿Alguien puede decir que la filosofía no tiene relación con la psicología? ¿Alguien puede decir que hay una filosofía pura que no tiene relación con nada? Imposible, imposible, imposible. Porque se refiere al ser humano y a la sociedad y al ecúmene también, la filosofía de la naturaleza. Un bello libro de Collingwood, Idea de la naturaleza, léanlo. Era parte de nuestro curso de un año, en primer año de humanidades en la Católica y también en San Marcos, hace muchos años, y un segundo año. El primer año empezaba por aprender a fichar y recién en el segundo año hacíamos una monografía. Alguna de esas monografías, como la de mi amigo ya fallecido sobre Saint-Supéry, que yo le mencioné a Marcelo Lobosco, sobre el Principito de Saint-Supéry, de Hugo Echegaray Galup, ya fallecido, realmente era una tesis, mucho más que tesis, tesina y todos los inventos que se hacen ahora. ¿Por qué? Porque teníamos 2 años aprendiendo a leer, a fichar, a escribir, a redactar y a presentar. Yo hice una cosa primero que era una suerte de introducción a Aristóteles. Esa no me atreví a terminarla, entonces hice un año más de trabajo, porque podía llevar un curso, arrastrar un curso, y el siguiente fue sobre idea de la naturaleza de Collingwood. Ese me salió mejor y le gustó mejor también al evaluador. Muy bien. Estas disciplinas están en pugna, en tensión, en cooperación y en una difícil integración. Siempre ha habido el ideal de tener la ciencia social. Y esto desde el periodo del positivismo. Los positivistas hablaban de la ciencia social y también en el marxismo, que era otra forma de positivismo, o diríamos mejor del estalinismo, que se ha recogido como marxismo-leninismo, pero es el estalinismo, en las cuales en esas dos vertientes la única ciencia es la ciencia de la clase obrera, el marxismo-leninismo, como para los otros la única ciencia era el conocimiento universal, la integración, no las ciencias sociales, sino la ciencia social. Entonces, esas son tendencias que existen y también ideales de totalidad, de grandes teorías o explicaciones que son inseparables de las prácticas sociales. Me voy a saltar un repaso de este tema para no cansarles sobre esto que acabo de decir que está presente en distintas civilizaciones. Los invito a leer. Entren a leer Historia General de América Latina. Van a ir consultando por partes, ¿no? Son 9 tomos que pueden consultar con tranquilidad. Historia de las civilizaciones, selectivamente. Historia del Caribe, que nadie lee. El Caribe es hoy día muy importante. Geopolíticamente es el vientre bajo de los Estados Unidos, de México, y allí se juegan muchas cuestiones fundamentales hoy día de todo tipo. Entonces, quiero incidir en el hecho de que el Estado es el sujeto principal de la geopolítica, pero hoy día también, inclusive sujetos de la geopolítica, son las grandes mafias. Eso lo vemos hoy día operando claramente en toda América del Sur. La cocaína, el oro y el tráfico de personas. Tienen más poder que muchos estados. Lo estamos padeciendo hoy en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Más allá de las propagandas, lo importante es tener una información fidedigna y no ser consumidores de propaganda gubernamental o antigubernamental. ¿Cuál es el concepto clave que por lo menos yo suscribo y apoyo y empleo, no es el único, en el cual la geopolítica se usa y que tiene sus aristas y sus cuestiones filosóficas que es necesario reflexionar? Es el concepto teórico y operativo
de estatura estratégica. Miren cómo son las cosas. Los griegos no hablaban de geopolítica, pero de ahí viene la palabra estrategia. Y no hay geopolítica sin estrategia, y no hay estrategia si no tiene una connotación del contexto, estrategia empresarial y su contexto, estrategia política y su contexto. Entonces, la estrategia tiene que ver con esto que voy a decir brevemente, la estatura estratégica y las relaciones de asimetría y desigualdad en los estados. Y vean, recurran a la historia y al mapamundi. Hoy día tenemos, y ha variado esta lista, ha variado respecto a la lista del año 99, los 10 u 11 estados más poblados de la Tierra. Antes no estaba Etiopía, hoy día sí está Etiopía. Y no por casualidad, la República Popular China tiene una expansión hacia Djibouti, con expansión comercial y militar, y a Etiopía, que tiene impresionantes recursos y que además es, según se dice, el origen del café, el café etíope, que también existía en otras partes, ¿no? También en la China. Yo no lo sabía hasta que compré una vez en Macondo, una empresa, compré un café producido en la China y habían otros producidos pues en Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador. Primero entonces la geografía, la demografía, el ser humano. ¿Alguien puede pensar que un país que no tenga un peso demográfico grande puede tener más importancia solo comparando esa variable, esa dimensión, que un país que sí lo tiene? Difícil, ¿verdad? Hay excepciones. Israel es una excepción, pero Israel es una excepción porque tiene una articulación con el tercer país más poblado de la Tierra, que es Estados Unidos de América, y su poder militar, así de simple. Y otros estados que no tienen tanta población como Irán o Afganistán van a tener algún poder y alguna importancia según la circunstancia. Los afganos derrotaron a los soviéticos, ya nadie se acuerda de eso. Antes de derrotar a los estadounidenses, derrotaron y expulsaron a los soviéticos de su país, pero no tienen condiciones internas para tener la construcción de un estado viable. Entonces, pero los países que tienen una carga demográfica grande y que va a ir variando en el tiempo son países que tienen un primer factor que les da el poder hacia adentro y el poder hacia afuera. Segundo factor, el tamaño de la economía. El tamaño de la economía no se mide solamente en el Producto Bruto, sino básicamente en la composición del producto. En la composición del producto. Y la composición del producto, cuanto más valor agregado y valor añadido tiene la composición del producto nacional o de la economía nacional, mayor capacidad de influencia o de poder tiene un Estado. Les doy el caso de nuestros países. Si nuestros países, por mucho que produzcan petróleo, litio, lo que quieran, no tienen cadenas de valor con valor añadido, alto valor añadido, que se realice en su territorio o a través del comercio internacional, va a ser imposible que tengan poder y estarán siempre en condición de subordinación. Llámenle a eso colonialidad o lo que quieran, más allá de los discursos políticos de los partidos o de las organizaciones políticas o de los intelectuales. Ese es el hecho duro y crudo. Variable importante en la economía, entonces, valor agregado y compartido que tiene que ver con ciencia y tecnología. Hoy día está de moda, sobre todo en países que vivimos angustias como el Perú, Colombia, no me atrevo a decir Argentina, no se vayan a ofender, vivimos angustias, entonces tenemos que imitar, dicen por aquí, imitar a Singapur. Oiga, Singapur es una islita, que tiene también sus problemas entre los que son de origen chino y los que son de origen singapurense o malayo. Tienen esos problemas. Pero no va a poner usted ejemplo que hay que seguir de un micropaís, que es un micropaís, una isla, con otros estados que tienen viabilidad. Una excepción de estos temas es el Estado Vaticano. Me detengo un par de minutos ahí. Por el peso de la
religión católica y de las doctrinas católicas, aquí no se suele estudiar el Estado Vaticano. El Estado Vaticano es una forma de Estado. Stalin le preguntaba, ¿dónde están sus divisiones de tanques, señor Papa? No están ahí, están desde el confesionario hasta las encíclicas. El Vaticano tiene la red más antigua de diplomacia, de archivología, de historia, de prospectiva. Tiene redes de dinero, tiene embajadas en todas partes, en Naciones Unidas, en la UNESCO, etcétera. Es un Estado cuyo régimen es un Estado, es un principado, primero entre iguales, príncips, el Papa es un princeps, electivo, lo eligen cardenales, cada Papa además tiene el derecho para buscar que elijan a quien quiera que lo reemplace, de cambiar a los cardenales, o sea, de intervenir en el cuerpo electoral. Pero es un principado electivo vitalicio. Y en eso no se diferencian mucho de lo que hacen otros estados, que a través de sus partidos, alianzas u organizaciones políticas busca que se continúe su régimen a través de los que le son fieles o de los que le convienen. Entonces, pero ese es un asunto que es muy importante estudiar hoy día desde el punto de vista de la geopolítica, creo que también de la filosofía, porque estas cuestiones están cuestionadas hoy en día. El otro elemento importante, entonces, territorio, población, economía, tecnología, élite dirigente. Élite dirigente. No solamente una persona, sino una élite dirigente. Esto es en toda la historia de la humanidad. Los estados que han tenido una élite dirigente estable o que ha sabido renovarse son estados que han sobrevivido. Los que no se caen, pues. Miren ustedes mi país, ahora el Perú. Hoy día no hay una élite, hay delincuentes. Y no solamente de derecha, sino de autoritarios, democráticos, de izquierda, de derecha, de centro. Eso es una cuestión muy profunda y muy difícil de superar. Sin embargo, el país tiene el misterio de seguir existiendo y de seguir siendo viable, porque como sostengo yo en una hipótesis, no es una tesis, no es una conclusión, es una hipótesis, no hay un Perú, hay varios Perú. Y no solamente tiene que ver con los indígenas, que en algunos casos no pasan del 10%, sino que el discurso que está de moda hace como que los indígenas son los importantes, los únicos importantes o los principales de la composición demográfica, económica y política en el país. Pero eso obedece a las megatrends, a las megatendencias, no obedece a una realidad concreta, que es otra cosa. Geopolítica pura, economía política pura, demografía pura. El otro elemento entonces que digo son las élites, y las élites tanto civiles como militares. Porque si hay algo que nos guste o no nos guste, es que en la consolidación de un Estado hay una dimensión fiscal, judicial, policial y militar. Vean ustedes China. China está ultrapasando, como dicen los brasileros, a los Estados Unidos en distintas cosas y también a otros estados. Y va a tener 8 portaaviones. Tiene una estación espacial propia, aparte de participar en otras. Ha enviado un cohete a la otra cara de la luna. Y representa el 40% o alrededor de entre el 35%, para no exagerar, porque esto ha variado últimamente, 35% del comercio exterior de Chile y del Perú. Y está en las más importantes cadenas de valor de energía. Hoy día toda la luz que se consume en Lima, si los contratos siguen adelante, van a ser administrados por empresas chinas que son regulados por el Estado chino, por la República Popular, y que a su vez es regulada toda la República Popular por el Partido Comunista Chino. Así de simple, es la cadena de poder existente ahí. Lo mismo que en otras partes, las transnacionales de otro tipo, otras transnacionales, no terminan en el Ejecutivo, pero casi siempre están en todos los legislativos. Y no solo, como se dice o se mira, en los ejecutivos. El otro elemento importante es la cultura. Tanto es así que la cultura o las culturas, decimos la cultura de una manera general,
pero son en realidad culturas. Yo me acuerdo, y las culturas y la percepción de los otros. Con esto quiero terminar, antes que se me vaya la batería. La cultura y la percepción de los otros. Y les voy a decir algo que tal vez no suene bien. Pancho Delitzsch, en una conversación que tuvimos en el campus de la universidad hace muchos años acá en Lima, estábamos hablando de las desigualdades y de los blancos, los mestizos, los negros, etcétera. Y yo le dije, pero en Argentina no se reconocen otras cosas. Mira, vos, me dice, no por gusto hablamos de las cabecitas negras. ¿Qué es eso? Es una identificación de otros. Entonces, las culturas tienen que saber convivir entre los dominantes y otros sectores, porque ningún dominante va a hacerlo indefinidamente por el resto de sus días. La cultura es sobre todo un factor de cohesión, más que factores divisivos, que son los que hoy día se ponen de moda porque la gente tiene intereses particulares y un modus vivendi para hablar de indigenismo, para hablar de todos los ismos que están de moda. Pero la cohesión social es fundamental en lo geográfico, en lo económico, en lo político, sobre todo en lo cultural. No quisiera terminar esta pequeña reflexión, que espero sea útil, no que se repita, sino que sea útil, que sea incentivadora de vuestras propias reflexiones y trabajos, sin sugerirle la lectura de un maravilloso trabajo de la UNESCO. Cuando digo la UNESCO, no estoy refiriéndome a los burócratas de la UNESCO solamente, me refiero a los estados que han participado en las consultas regionales entre estados y organizaciones no gubernamentales que se hicieron para el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo, que fue aprobado por la UNESCO y por las Naciones Unidas y que se llama Nuestra Diversidad Creativa. El poder, la geopolítica y muchas tendencias filosóficas tienden al monismo, al reduccionismo, a la simplificación, olvidándonos que en la diversidad que sea cohesiva, no divisiva, cohesiva, no divisiva, cohesiva, no divisiva, ahí está el kit de vivir en paz, de poder mejorar como seres humanos en el régimen que uno quiera escoger. Eso es elección de cada uno y en eso no entro yo a hacer ninguna prédica, sino a constatar que hay distintas opciones y elecciones entre los seres humanos, tanto para la filosofía y la geopolítica como para las relaciones entre estas dos dimensiones que he tratado de una manera sencilla, amigable, no formalista, no acartonada, de mostrarles la inseparabilidad del poder, tanto a través de la geopolítica como a través de la filosofía. Muchas gracias, estoy atento a vuestras intervenciones. Gracias por su audiencia. Gracias a vos, Manolo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Bueno, si quieren ir poniendo algunas preguntas para que el doctor Bernales nos responda. Así Vicky las lee. Preguntas o pareceres, no importa. O pareceres, o opiniones. Claro. O si los quieren hacer verbalmente, nos dicen, levantan la mano, no sé. Mientras se animan, déjenme añadir algo. Bueno. Yo esperaba que esto surgiera, pero para que se animen, miren, como vivimos una época de incertidumbres y de angustias, a la gente, a los pueblos, a los dirigentes, a los que manejan la prensa, la opinión pública, las redes, en la cultura que yo llamo la cultura TikTok, no leas, hombre, no pienses, mira TikTok, ahí está tu salvación. Entonces la gente piensa que los pueblos y los estados tienen amigos. Entonces, sí, fulano de tal ha sido elegido, entonces es amigo de y va a buscar su amistad, ¿no?
Los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Y esos, perdón, y esos intereses son los que determinan sus objetivos geopolíticos, en lo económico, en lo militar, en la política exterior, en la ciencia y tecnología, en la educación, en el bienestar de la gente. Los estados no tienen amigos, tienen intereses, y esos intereses se expresan en objetivos estratégicos y operacionales. Los estratégicos son aquellos que son permanentes. Una tercera Roma no la habrá. Siglo XVI, Iván el Terrible. Los pueblos son libres y el destino manifiesto de los Estados Unidos. Dos. Entonces ahí tienen dos ejemplos. Y lo mismo en la China. Y lo mismo en el Japón. No solamente se expresaba en un interés o un objetivo nacional, sino que el emperador, al cual recién escucharon y se vio después de que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, es nada menos que el hijo del sol, algo así como el Inca. Y los incas tampoco eran santos, porque llegan a tener un estado con una hegemonía quechua, no aymara, quechua, con variantes de ese quechua, solo durante 120 años, para lo cual tuvieron que matar y derrotar a otros pueblos. Y esos otros pueblos se juntaron con los españoles, así como en otros sitios se juntaron los mongoles o los chinos o los iranios o los afganos para derrotar a aquellos que les estaban ocupando su espacio vital. A ver si hay algún comentario o posición. Déjeme ver el chat. Están tímidos, parece. Bueno, Yo tengo una pregunta. Hola Manolo, me encantó, la verdad, tomé apuntes. Me gustó mucho la charla que diste. Pero tengo una pregunta que siempre me hago. Justo con lo que dijiste respecto de la cohesión entre las culturas. ¿La cohesión no puede ser también un modo de reproducir la dominación? Bueno, hay distintas maneras de cohesión, por supuesto. Yo he tratado, hay distintas maneras de cohesión. Hay una cohesión impuesta, pero hay también una cohesión que surge del diálogo. El ideal no es tener una cohesión impuesta. Por ejemplo, está de moda en algunas universidades, no sé si entre ustedes, decir que las tesis tienen que tener un formato. Entonces, usted entra ahí para hacer su tesis en algunas universidades, este es el formato que tiene que ser. Miren, yo he sido partícipe de la sustentación y aprobación cum laude, con honores, de tesis que no siguieron eso y que no las querían aceptar. Por ejemplo, la tesis de Mario Pozas sobre el movimiento obrero y las huelgas, grandes huelgas de los años 54 en las plantaciones de la United Fruit en Honduras y el sindicalismo. Esa tesis no tenía ninguna fórmula y no la querían aprobar. Nos tuvimos que pelear, y yo a la cabeza, para que le aprueben la tesis cum laude a Mario Pozas. Y también hay otras normas, ¿no? Usted no puede hablar hoy día en algunos sitios si no usa todes o todos y todas, como si el castellano no fuera comprensivo, o si no pone la arroba, o si no pone el X o cosas por el estilo. Yo respeto eso, pero esa no es una forma de obtener cohesión, y en muchos lugares se está produciendo reacción. La forma de obtener cohesión es el diálogo, el respeto. Y eso es lo esencial que hoy día, de lo poco que tienen los seres humanos, el respeto. Llámale a eso derechos humanos, llámale cultura de paz, llámale lo que quieras. Entonces hay formas de cohesión que se imponen, pero se quiebran, porque lo rígido no es flexible, lo rígido se quiebra. Lo que es flexible puede durar más. Y es muy importante saber que en estas cosas, así como yo me moriré en los próximos 5 o 7 años, o de repente a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay cosas que perecen, hay cosas que cambian. Y lo esencial está en esa renovación. Y esa renovación se da de distintas formas en los países. Miren, por ejemplo, lo que está detrás de la guerra en Ucrania. No voy a entrar a decir si es justa o injusta, ¿ok? Quiero referirme solo a un punto, sacándolo de su real contexto, ¿no? Miren ustedes,
allí se refleja claramente la percepción de interés y de cohesión que debe existir. O sea, o existe una cohesión mediante un entendimiento entre sectores que no son de origen eslavo y que no son católicos, sino que son ortodoxos, con otros que también son eslavos y que también son ortodoxos, en una zona que significa frontera. Ucrania significa frontera. Si ahí no se ponen de acuerdo en un tejido de diálogo, en una cohesión de diálogo, no van a tener ninguna solución mediante la imposición, de un lado o de cualquier otro lado. ¿Me dejo entender? Hay formas de cohesión rígidas que se imponen. Lo ideal es que nadie imponga a otro, sino que se construyan términos de referencia y de acción con ciertos límites, obviamente, para tener una cohesión basada en la diversidad y en el pluralismo. Esa es la esencia del Estado democrático. Bueno, muchas gracias. Acá hay una estudiante que dice que quiere saber más sobre el tema del Vaticano. No sé si... No, yo simplemente le sugiero estudiar, por ejemplo, una tesis. Hagamos una tesis sobre el Estado Vaticano. Sobre el Estado Vaticano, no estoy diciendo la Iglesia Católica, claro que es difícil separarlo, pero el Estado Vaticano es un Estado. Es un principado electivo vitalicio, tiene un jefe, tiene un ministerio de Economía, tiene un ministerio del Interior, tiene un ministerio de Educación y de Doctrina, tiene agencias, y tiene diplomacia y tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que viene desde antes de Maquiavelo, por favor. Entonces, estudien eso, porque hay que cambiar la mente, poner el chip en cosas que no se dicen porque son tabú. Por supuesto que si yo digo esto, estudien el Irán en lo que hoy día es el Irán. Si yo digo esto ahí me meten preso, pues. Esa es la diferencia entre un Estado democrático y un Estado que impone una cohesión. Victoria, ese es el ejemplo concreto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Quién habla? ¿Están hablando? Permítanme, por favor, salir de la computadora porque si no se va a apagar y voy a apagar la computadora y a usar el teléfono, ¿ya? Porque me estoy quedando sin batería. Perdónenme, solamente 15 segundos. Dale. Manolo, no se escucha. No se escucha, Manuel, el micrófono. No, no se escucha. No se escucha. Ahí está conectando el audio. Ahora sí. Ahora sí. El error era mío, sorry. Bárbaro. Te están haciendo algunas preguntas en el chat. Había algo sobre el ambiente, no sé quién era, por favor. ¿Me lo pueden leer? Norberto Pared dice, excelente la exposición. Quisiera preguntar sobre la cuestión del ambiente, más específicamente la cuestión del calentamiento global. En ese sentido, ¿cómo quedan o cómo se ven afectados los intereses de los diversos estados? Ya que las catástrofes ecológicas están sucediendo y los estados siguen fríos en esta materia mundial. No siguen fríos, perdona, siguen calientes. Se están volviendo a utilizar Estados Unidos, Europa, Rusia,
Rusia, India, China, no solamente siguen siendo los principales calentadores del ambiente, cuya industria y vida tiene más emisiones de gases de efecto invernadero, sino que en la práctica se está retrocediendo para usar aquellas cosas que se estaban dejando de lado. Por ejemplo, hay dos tendencias aquí muy claras. La de los Estados Unidos, que Biden aprobó miles de millones de dólares en una ley que está en proceso de aplicación para de esa manera ganar adeptos en lo interno, reactivando su economía, porque se viene una votación pronto y si no están contentos, pues lo van a votar y va a entrar otro, así de simple, o va a regresar Trump, que va a hacer cosas peores en materia ambiental. Esa ley con esa asignación de miles de millones de dólares para inversiones verdes, por así decir, es la única que se está haciendo, pero sin embargo, como eso no da resultados de la noche a la mañana, mientras tanto, tienen que utilizar los que consumen la exportación de petróleo o de gas, tienen que utilizar otras. En el caso de Europa, ya no tienen el gas ni el petróleo ruso, entonces tienen que utilizar de nuevo, ¿qué? El carbón. Entonces están utilizando carbón, pero el carbón también lo utilizan en cantidades mucho mayores los chinos, los rusos y los indios en la India, y el carbón también se usa en otros sitios. Entonces, a pesar de la COP15 y la COP27 y de las siguientes conferencias de las partes que vendrán, vamos a continuar con un proceso de calentamiento global por el factor de la guerra. Por el factor de la guerra. Y mientras no se resuelvan los problemas de fondo en la guerra, alguien me puede decir, ¿qué van a usar los alemanes? ¿Van a usar solamente ventiladores aéreos u otras cosas porque han cerrado todos los nucleares? Lo nuclear tiene alto riesgo, pero no contamina prácticamente. O su contaminación es a más largo plazo y cuando hay un mal tratamiento, como en el caso de Chernóbil y en otros sitios, ¿no? Chernóbil, Ucrania, la Unión Soviética, Rusia hoy día. Bueno, cuando no hay eso, entonces el calentamiento global va a continuar. Así de simple. Y por otro lado, algunas cosas sustitutorios, como hoy día el litio, ¿no? Ustedes tienen harto litio, más que Chile, según las declaraciones del presidente de Chile, no las mías. Y en mejor estado de tratamiento y mejor negociación, y tienen la esperanza en que van a salir adelante en una alianza con los chinos. Y mientras tanto los Estados Unidos también quieren tener su parte. Es el juego de los estados a través de empresas o a través de gobiernos en esas materias. Pero el litio tampoco es la maravilla. Fíjense la manipulación que hay en el Perú. No voy a generalizar porque no he estudiado en otros casos. Aquí en el Perú la propaganda del litio viene junto con la venta de carros. Como si estuviéramos en California. Se ha californializado la política automotriz en el Perú. Todo el mundo tenga el ideal de su carro, su motocicleta o su mototaxi. Eso es una tontería, pues, completa. ¿Por qué? Porque para producir baterías de litio se utilizan otros elementos que también son contaminantes, para empezar. A tal punto que los expertos de hoy, yo he hablado con el presidente del Instituto de Geología y Minería del Perú, colega, amigo mío, ingeniero él, no es ni politólogo ni filósofo, él es ingeniero duro y puro. Y me dice que en realidad, si se logra desarrollar el hidrógeno en las distintas formas que sean, eso va a ser mejor que el litio y otras cosas. Y eso lo están haciendo en unas partes. Porque además el hidrógeno lo sacan del agua y el agua es lo que sobra en la Amazonía peruana y en 9 u 11 países de América del Sur, para no ir muy lejos. Entonces, y se vende la idea de que tienes que tener tu carrito y de todos los tamaños. Y el problema no es el carrito, el problema es la ausencia de transporte público masivo, accesible y sostenible para personas y para cosas. Mientras eso no esté en el chip
del Ministerio de Energía y Minas en el Perú, de los inversionistas, de los intelectuales, los alumnos, los opinópatas, los opinócratas, los opinólogos y las redes, y estén con el asunto del litio, la maravilla y el carrito que quiero tener, van a estar pateando contra su propio arco, pues, porque el problema no es ese. El problema es el transporte público masivo, interno e internacional. El litio va a sustituir a la energía del comercio internacional que se hace a través del mar. El litio va a sustituir eficientemente a las industrias de guerra que se han multiplicado en Estados Unidos, Europa, Rusia, China, India, Japón, todos. Esa es la industria que más ha crecido. La industria que mata es la que más ha crecido. Y esa industria se va a mover con hélices, con renovables, o se va a seguir moviendo con petróleo y gas. Ahí está. ¿Va a utilizar materiales ligeros o va a seguir utilizando materiales? ¿Por qué no nos fijamos en otras cosas en vez de repetir como loritos que la contaminación ambiental? Esos son los hechos. Las industrias que más han crecido desde el 2019 y desde antes en realidad, yo tengo datos del 2019 que están publicados en el libro Trigo y Cizaña, que lo tiene Marcelo y que lo pueden consultar también. Ha crecido la industria que mata, las militares. Ha crecido la industria que cura, las farmoquímicas. Y ha crecido la industria que procesa alimentos. Bueno, ninguna de esas cosas está abonando a la contención del calentamiento global. Y un punto más. No digo que sea imposible, pero hay que tener ideas claras. Me perdonan que haga esta afirmación ahora, que no le suene a soberbia, pero creo que simplemente es un reconocimiento de la realidad. Hoy día cualquier cosa se le echa la culpa al cambio climático, ¿sí o no? Que si llueve el cambio climático, que si no llueve el cambio climático. No es así, pues. Queridos amigos, amigas, el cambio climático siempre existió. Solamente que hace 150 años tiene el factor humano que hace que haya más gases de efecto invernadero. Y la principal causa no está en los combustibles. No digo que no haya que modificar eso, por si acaso no me van a decir lo que no pienso. Está en el cambio del uso de la tierra. Ustedes deben haber escuchado que la Amazonía es el pulmón del mundo. Es un pulmoncito, es un pulmón de gato. El pulmón principal del mundo, ¿saben dónde está? En los mares. Absorben más gases de efecto invernadero que la Amazonía. ¿Quiere decir entonces que no debe importarnos la Amazonía? Ese es un razonamiento al absurdo, esa es una falacia que no se desprende de la premisa que estoy mencionando, es una falacia. Entonces, el otro elemento importante es distinguir que los fenómenos climáticos extremos, como sequías o inundaciones que siempre existieron, no están separados del calentamiento global, pero no son lo mismo que calentamiento global. Un ejemplo, la cultura chimú y la cultura moche en el norte del Perú, que fueron adversarios de los quechuas, que fueron derrotados por estos en las guerras de expansión de los incas, que trabajaron el oro mejor que ellos, mejor que en Colombia, mejor que en toda América. Solamente que han tenido menos propaganda favorable que el oro colombiano. Bueno, esa civilización, esa cultura, ese estado teocrático, desaparece por efectos del niño y de la niña. Desaparece principalmente por efecto del niño. Que existía eso antes del siglo XII, del siglo XIII, pero no existía calentamiento global que está producido por la industria, ¿me comprende? Entonces hay fenómenos naturales que son extremos y el fenómeno del calentamiento global o cambio climático que se mezcla con el primero, pero todo no se debe exclusivamente al cambio climático. Puede verse agravado, pero no es exclusivo del cambio climático. Y esto lo he sostenido como autoridad ambiental, porque he estado en las negociaciones representando al Perú con vuestra ministra en esa época del ambiente en Argentina, con Marina Silva, que hoy día es aliada de Lula y vicepresidenta, con otras gentes. Y ese asunto, esa película, como decimos corrientemente, la teníamos muy clara. Porque si no, uno lo que hace es repetir una serie de
consignas, ¿no?, que tienen que ver con los intereses y objetivos de algunos estados y de algunas organizaciones intergubernamentales, transnacionales y de algunas organizaciones no gubernamentales transnacionales que tienen su propia geopolítica, como dije, como los estados tienen su propia geopolítica. Ese sería mi comentario, un poquito amplio, pero así son las cosas. Muchas gracias. Puedes consultar el informe del panel internacional, aunque alguna gente en países del norte no lo sigue. Los chinos ni lo citan, ¿eh?, porque los chinos no siguen esa política. Los rusos tampoco. Ese es un asunto más de los miedos y de los arrepentimientos occidentales que de Asia, Asia-Pacífico, Asia Norte o Eurasia. Ellos no citan estas cosas. Lean los informes del panel internacional de expertos y científicos sobre cambio climático, que se hace más de 18 años. Está en español, en inglés, en francés, está en los idiomas de trabajo del sistema de Naciones Unidas, son 2 idiomas de trabajo, inglés y francés, y está en los idiomas oficiales, que son hoy día como 11, porque como van aumentando los países más poblados de la Tierra, ya no solamente es el chino, el japonés, el ruso, también otros quieren tener estatus de idioma oficial. Pero eso lo pueden encontrar ahí. Esta es información abierta. Gracias, Manolo. Acá hay otra pregunta de Mariela González. ¿Cuál considera usted que es el pronóstico de lo social desde los nuevos paradigmas del posmodernismo? Mira, ¿de cuál posmodernismo? ¿Del posmodernismo occidalocéntrico de Occidente? ¿No hay posmodernismo en Australia, en Indonesia, en África, en Japón? ¿O el posmodernismo es único? El posmodernismo, posverdad, es una categoría etnocéntrica, occidentalocéntrica, que no responde a las perspectivas de otro mundo. Por eso yo sugerí que leyéramos y que reflexionáramos, no sobre los que están de moda. Detrás de eso hay una lista de autores de moda, que respeto. Pero lean la información que está en el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo, donde han trabajado muchos pueblos, muchos ganadores de premios Nobel, muchos científicos de Asia-Pacífico, Eurasia, Europa Occidental, Estados Unidos, América Latina. Yo me tocó de chiripa, como decimos en el Perú, de casualidad, no de mérito, pero pude participar pues en la consulta regional para América Latina y el Caribe que se realizó en San José de Costa Rica en 1994, como una de las últimas antes de que el informe fuera discutido y aprobado. Y una de las cuestiones que recuerdo muy claras es que ahí se preguntó cuál modernidad y cuál posmodernidad. No hay modernidad en las obras de civilización, como dice Balandier, de los mayas, de los aztecas, de los quechuas, de los preaymaras y de otras sociedades. ¿Por qué tenemos que someter toda la categoría de posmodernidad? En otros sitios no están en esa onda y otros sitios no son minorías, son mucho más mayorías que lo que somos nosotros, con todo respeto. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No veo más preguntas en el chat. Bueno, de repente ya no me invitan por decir eso. No, fuera de bromas. Si no tenemos si el tiempo no es lineal para 7.000 millones de habitantes y todo el planeta Tierra, si no es lineal, si hay diferentes tiempos, y ahí recién tenemos que decir que una sola categoría es válida para todo el mundo. En términos de imposición es válida para su expansión, pero hay otras categorías que también están en expansión y en contradicción, confluencia, en parte, coincidencia, divergencia.
Bueno, ¿alguno más le va a preguntar algo a Manolo o al doctor Albernales? Tenemos Dígame. acá, bueno, muchos agradecimientos, quieren que subamos la conferencia, acá voy leyendo el chat, muy buena charla, parece que gustó la charla, doctor Bernales, Bueno, excelente yo trato de hacer una exposición. cosa sencilla, sobre todo para invitarles y decirles que es bueno sapere aude, atreverse a pensar por uno mismo. Está bien la cita, las lecturas, pero atrévase a pensar por uno mismo, sapere aude. Y sí. Bueno, entonces si ya no tenemos dudas o vamos a seguir pensándolas, vamos a ir despidiendo al doctor Bernales, agradecerle toda su buena predisposición que tiene siempre con nosotros, todos sus conocimientos que brinda, porque él tiene años de conocimiento, así que nos los comparte. Impecable, Manolo, Es muchas gracias. sabio, así que impecable como siempre en sus conferencias y en sus charlas. No queda más que agradecimiento. Agradecemos acá a Victoria, a Nicolás, que no lo vemos pero está ahí, y a Sergio, que nos comanda acá las entradas y las salidas. Y bueno, desearles que tengan un lindo día y un buen fin de semana, que no los vamos a ver. Gracias por haber estado con todos nosotros. Gracias, doctor Bernales, nuevamente. Muchas gracias a los alumnos, a ustedes, Sergio, Marcelo, Laura, otros colaboradores, los amigos de UNESCO, como ya dije. He tratado de hacer una presentación sencilla en la expresión, pero rigurosa en los conceptos, sin citas, sino rigurosa en los conceptos, ¿no? Y que les estimule para pensar y para seguir trabajando. Espero poder visitarles pronto, visitar a Laura también allá en Mar del Plata, visitar a los amigos de la UBA y de otras universidades, ver cómo andan aquello que hemos sembrado hace años con ustedes, no yo, sino con ustedes, con ayuda nuestra, que son las cátedras UNESCO, en el Instituto Di Tella, en la misma UBA, a ver cómo andan esas cosas, ¿no? Y Bueno. si hacemos algo nuevamente en conjunto, ya sea en físico, como dicen ahora, en libro físico, como a través de las tecnologías de información y comunicación. Un fuerte abrazo, Sergio. A todos Un abrazo, ustedes Manolo. Un abrazo. y Muchas vuestras gracias. familias. Gracias, Manolo. Gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo a todos. Nos vemos la próxima. Hasta la Nos próxima, vemos. chicos. Chao, chao, gracias.